Mi nombre es María Cecilia Venturini y junto con Lucía María Campero hemos elaborado el capítulo 12 sobre inmunodiagnóstico y particularmente sobre las pruebas primarias de diagnóstico. Las pruebas de inmunodiagnóstico o inmunoserológicas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Esta clasificación se relaciona con los microgramos de proteínas que cada una de estas pruebas son capaces de detectar. Entre las pruebas primarias se encuentran la prueba de inmunofluorescencia, la prueba de ELISA, las pruebas inmunohistoquímicas y las pruebas de inmunoblot. El fundamento de la prueba de inmunofluorescencia se basa en la detección de la unión antígeno-anticuerpo utilizando un conjugado que pone en evidencia precisamente esa reacción. El conjugado está formado por el suero hiperinmune unido al fluorocromo. La visualización de la inmunofluorescencia se realiza con un microscopio de fluorescencia. Este microscopio de fluorescencia produce un haz de luz ultravioleta que incide sobre el preparado que se encuentra en la platina y excita al fluorocromo. El fluorocromo produce un haz de luz de una longitud de onda distinta a la que excitó previamente el fluorocromo y esta es registrada por el ojo del observador. Las pruebas de inmunofluorescencia se clasifican en directas e indirectas. Vamos a referirnos inicialmente a la prueba de inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos en sueros problemas. En esta presentación observamos un portaobjeto de fluorescencia que tiene 12 áreas. En cada una de estas áreas se encuentra el antígeno conocido. Los antígenos que se utilizan en las pruebas de inmunofluorescencia son producidos siguiendo diferentes protocolos y se ubican en las áreas que se señalan en el dibujo. El antígeno se enfrenta entonces con el suero del animal problema, se incuba a temperatura de 37 grados en términos generales y posteriormente se agrega el conjugado. Si los anticuerpos quedaron unidos al antígeno, entonces el conjugado va a revelar la unión antígeno-anticuerpo. En caso de que no haya anticuerpos en el suero, el conjugado va a ser lavado en el último paso de la reacción. Previamente a colocar el suero en el portaobjeto de fluorescencia, es necesario hacer diluciones del mismo y para ello se utiliza una placa de 96 pocillos con fondo en U en la cual se coloca cantidades constantes de PBS y se realizan diferentes tipos de diluciones, ya sea sobre base 2, sobre base 4, base 10, siguiendo el protocolo de la enfermedad que estamos queriendo diagnosticar. En cada una de las placas se indica el número de los sueros y se los va diluyendo en PBS, como dijimos anteriormente, y cada una de las diluciones se ubica en las áreas de los portaobjetos. Posteriormente se incuba a 37 grados, en general durante 30 minutos, el portaobjeto con las diferentes diluciones del suero problema y pasado este tiempo se lavan en PBS en agitación.
Como habíamos dicho, si había anticuerpos en el suero problema, este quedará unido al antígeno y si no, va a ser lavado por el PBS. Llega entonces el momento de colocar el conjugado. Este conjugado debemos recordar que debe ser antiinmunoglobulina marcada con fluorocromo y tiene que ser antiespecie específico. O sea, si estamos frente a un suero de gato, utilizaremos un conjugado antigato, antioveja, anticabra, antibovino, antiperro, etc. Luego se realizará la incubación con el conjugado y posteriormente se va a montar con glicerina para observar en el microscopio de fluorescencia. En este caso estamos observando taquizoitos de Neospora caninum en la última dilución del suero en que se observó fluorescencia completa. La preparación de los conjugados para las pruebas indirectas, en términos generales, se basan en la obtención y purificación de inmunoglobulinas según la especie animal. Para ello es necesario que los laboratorios productores elaboren un protocolo de inmunización que tienen determinado periodo de duración. Al cabo de un tiempo se analiza el título de anticuerpos del animal inoculado y posteriormente se obtiene sangre del animal para posteriormente obtener el suero. Este suero se debe purificar para la obtención de las inmunoglobulinas. Posteriormente, las inmunoglobulinas purificadas serán conjugadas con los fluorocromos o bien con las enzimas en el caso de las pruebas de ELISA. Habíamos dicho que las pruebas de inmunofluorescencia se clasificaban en directas e indirectas. Nos referimos recién a las pruebas indirectas. En el caso de las pruebas directas, lo que hacen es detectar directamente la presencia de antígenos desconocidos en un material problema. Si nosotros tenemos una muestra problema, por ejemplo, para el diagnóstico de Campylobacter, se toma el material sospechoso, tal vez del abomazo, y se coloca sobre el área del portaobjeto. Luego tenemos que tener un conjugado que tiene que ser antiantígeno específico y en ese caso vamos a observar luego de incubar la presencia de fluorescencia como estamos viendo en la foto de la presentación. La prueba de ELISA, o también llamada ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima o enzima inmunoensayo, tiene como fundamento la detección de la unión antígeno-anticuerpo utilizando un conjugado que pone en evidencia esa reacción. Pero en este caso, el conjugado está formado por un suero hiperinmune antiespecie específica unido a una enzima, en donde van a actuar sobre un sustrato que normalmente es el agua oxigenada en presencia de un cromógeno que va a determinar el cambio de color. La lectura de este cambio de color se realiza con un espectrofotómetro. La clasificación de las pruebas de ELISA son también directas e indirectas y a su vez hay diferentes tipos de pruebas de ELISA como ELISA de captura, ELISA de competencia. Nosotros nos vamos a referir solamente a las pruebas de ELISA indirectas y directas. Las muestras utilizadas para las pruebas de ELISA directas e indirectas son, en el caso de la primera, o sea, el ELISA directo,
se detectan antígenos desconocidos, ya sea en alimentos, en materia fecal, en extractos tisulares, para lo cual hay que tener los sueros antiantígeno específicos marcados. En el caso del ELISA indirecto se detectan anticuerpos en la muestra problema y fundamentalmente se utilizan para la detección en líquidos biológicos, en líquidos fetales, en sueros, en leche, en líquido cefalorraquídeo. El caso del ELISA directo, como se observa en este dibujo, el antígeno desconocido o antígeno problema se encuentra fijado a una placa de poliestireno que son especiales para las pruebas de ELISA con fondo plano y después de un procedimiento que favorece la absorción del antígeno a la placa, se enfrenta con el suero que está marcado con una enzima. Este suero, como habíamos dicho, tiene anticuerpos específicos contra el antígeno que estamos buscando. La enzima actúa sobre el sustrato, que es el agua oxigenada, que en presencia de un cromógeno determina un cambio de color. En el caso del ELISA indirecto, el antígeno es conocido y se ha adherido previamente a la placa, como en el caso anterior. El anticuerpo es el suero proveniente del animal problema, en el cual queremos detectar la presencia o no de anticuerpos. Este suero se incuba con el antígeno conocido y se siguen una serie de procedimientos indicados en los protocolos, en donde los lavados son de gran importancia para luego unirse con el conjugado. El conjugado en este caso es un suero hiperinmune antiespecie específica unido a una enzima que, como en el caso anterior, actúa sobre un sustrato, que es el agua oxigenada, en presencia de un cromógeno, determinando la producción de color. Este cambio de color es lo que se lee en el espectrofotómetro. Hay una gran cantidad de ELISAs comerciales y estos ELISAs comerciales traen todos los reactivos necesarios para poder realizar la prueba. Como vemos, los resultados de la lectura se pueden indicar luego de haber realizado la lectura con un espectrofotómetro, y como ustedes pueden ver en la foto, hay diferentes reacciones de color de acuerdo al cromógeno que se haya utilizado. En este caso estamos observando un lector de ELISA o espectrofotómetro. Vemos la placa colocada en el lugar de lectura y posteriormente la lectura del color se imprime, o sea, la densidad óptica derivada del color de cada uno de los pocillos queda registrada para que podamos hacer los análisis correspondientes. Otra de las pruebas inmunoquímicas son las pruebas de Western blot o de inmunoblot. Para esta prueba es necesario realizar una corrida electroforética del antígeno en un gel de poliacrilamida. Así se separarán las fracciones del antígeno según su peso molecular. Paralelamente se siembra un patrón de peso molecular y mediante un aparato de inmunotransferencia se transfieren las proteínas de las fracciones antigénicas a una membrana de nitrocelulosa. Es necesario la utilización de diferentes tipos de buffer específicos para poder realizar este tipo de transferencia. Los reactivos posteriormente
para el revelado de la reacción son semejantes a los de una prueba de ELISA. Un anticuerpo primario, que es el suero problema o del animal problema, un anticuerpo secundario que está conjugado con peroxidasa, o sea, con una enzima, el sustrato, que puede ser agua oxigenada, y el cromógeno, que por ejemplo puede ser TAB, cloronaftol, que es a través del cual vamos a observar el cambio de color. En esta foto vemos primero la membrana de nitrocelulosa en la cual se ha realizado la electroforesis. Las proteínas que se encuentran en la membrana correspondientes al antígeno que nosotros hemos decidido analizar se transfieren entonces a una membrana. Esta membrana se corta en numerosas tiras y entonces se enfrenta posteriormente al suero problema, en donde cada una de las fracciones del antígeno reaccionará con el mismo. Posteriormente se efectúa un lavado y se agrega el anticuerpo secundario que estaría representado por el conjugado. El conjugado, al igual que en el ELISA, es un conjugado antiespecie específica, por lo cual dependerá de la especie que estamos analizando, o sea, del suero de la especie que estamos analizando, y ese conjugado unido a una enzima va a actuar sobre el sustrato, que es el agua oxigenada, en presencia de un cromógeno. En este caso, el cromógeno podría ser cloronaftol. Allí entonces se va a producir un cambio de color, que es el que nosotros vamos a observar en las tiras que hemos analizado.